Gracias Ray por la invitación, gracias a todos por quedarse a esta hora. Ayer el doctor Carranza decía que había un médico allá en el country que decía que la mama se manejaba a C seguido de T y hiciera HER2H por un año. Cuando yo hablé con Ray sobre el tratamiento del estado de colon, estado 2 y 3, pues también podríamos concluir y terminar la charla ya, que si es estado 2 y tiene baja inestabilidad microsatelital fluorinados, y si es estado 3, pues Folfox por 6, y ya. Pero vamos a tratar de revisar algunas cosas y de ver los estudios clásicos de esto que yo creo que son fundamentales. Ese es mi conflicto de interés, el origen de la Charles Clinical Care Option y la web, no hay que pagar. ¿Ahí? Se le agradece doble. Vamos a dividir esto en estos 4 puntos, antecedentes, manejo convencional, para dónde vamos, y terminamos con mensajes para la casa. Esto ha sido todo el antecedente de la evolución de lo que fue el tratamiento del cáncer de colon. Inicialmente, como todos los estudios, arrancaron con enfermedad metastásica, tercera línea, segunda línea, después se movió a la adyuvancia, pero pues obviamente el principio fundamental de esto fue el 5-fluoracilo, que fue en el año de 1956, y ya pues para el año 2009 fue el último adelanto y las últimas publicaciones relevantes en el manejo de la adyuvancia del cáncer de colon. El estudio inicial, que pues prácticamente patentó y determinó la importancia de utilizar una combinación de fluoracilo con oxaliplatino, es el estudio ACCENT. Fueron una cantidad de pacientes en los cuales pues se vio que había un beneficio muy marginal en el estado 2, pero un beneficio muy importante en el estado 3. Eso pues obviamente modificó y dejó las guías de la NCCN, pues listas para orientarlo a uno, y aquí ya comenzaron a aparecer los conceptos del estado 2 con inestabilidad microsatelital. El manejo convencional, pues obviamente se basa en varios estudios, el estudio NCABP, que son más o menos 4 estudios, que es del C01 al C04. En esos 4 estudios se pudieron meter más o menos 1.565 pacientes en estado 2, y se encontró en ese estudio que había un 30% de reducción de la mortalidad, pero eso solamente se trasladaba en un beneficio absoluto de sobrevida de solamente el 5%. Aquí vemos lo importante de estos estudios. Esos estudios fueron inicialmente hechos con 5-fluoracilo, y ahí se popularizaron una serie de estudios clínicos, el Mayo, el estudio Roswell Park, todos esos estudios que tenían en el estado 2 un beneficio, pero que no tenía una cierta injerencia en la protección total de la sobrevida a 5 años. Este es un estudio en el cual se revisaron todos esos estudios que están ahí y se hizo un análisis de sobrevida, y fíjense que solamente se encontró un 2% de beneficio en sobrevida en los pacientes con estado 2. Otro estudio que es un metaanálisis, 37 estudios clínicos, y de esos 37 habían 11 metaanálisis dentro de los 37 estudios clínicos, fueron 4.187 pacientes, y la disminución de riesgo de muerte fue de solamente el 13%. Esto pues hacía que el periodo libre de enfermedad se mejorara del 5 al 10%, pero no había ningún impacto en sobrevida. Ya el estudio Quasart, que era observación versus quimioterapia, encontró una diferencia del 2.9%. Por esas razones, pues ya se comenzó a pensar que en el estadio 2 necesitábamos tener otras cosas para poder determinar si era importante o no hacerles quimioterapia a estos pacientes. Este es el estudio Mosaic, que es el estudio que prácticamente patentó y popularizó el uso del esquema Folfox. Fueron 40% en estado 2 y 60% en estadio 3. Comparaba el Folfox contra el esquema convencional del Mayo, y miren la importancia de esto. En el estadio 2 no había ninguna injerencia importante en el beneficio en la sobrevida, mientras que en el estadio 3 sí había un beneficio importante en el estadio de sobrevida. Esto pues obviamente comenzamos a pensar, bueno, si solamente curamos los pacientes en estadio 2 con la cirugía, ¿qué beneficio puede ser la quimioterapia en estos pacientes? En ese momento pues teníamos que buscar unos marcadores genéticos y unos marcadores de riesgo clínico patológicos, e eventualmente unos biomarcadores moleculares, para poder determinar la ventaja
de darle quimioterapia a los pacientes con estado 2. El estadio, esto es simplemente para ver qué estudios, qué significado clínico patológico podía tener para la toma de decisiones. Y ellos en ese momento decidieron que en el 2009 que los pacientes que se beneficiaban eran los pacientes de alto riesgo, y en ese momento los pacientes de alto riesgo eran clasificados como T4, que hubieran debutado con una obstrucción intestinal o con una perforación, que tuviera invasión linfovascular, pobremente diferenciado, que en la patología mostrara menos de 12 ganglios linfáticos, que los cirujanos en ese momento decían que los ganglios se habían disuelto era que decían, ¿no? Entonces, pues obviamente perdíamos el beneficio de tener los 12 ganglios linfáticos porque nos reportaban 2 o 3, y los márgenes pues cercanos o positivos. Estos pacientes, pues obviamente ya comenzó a aparecer un marcador, que era la inestabilidad microsatelital. Aquellos pacientes que tenían un estado 2 con una inestabilidad microsatelital baja tenían un beneficio importante en los 4 estudios que se hizo, sobre todo el estudio del Dr. Sargent, en el cual se vio que había un beneficio en sobrevida importantísimo. Si ustedes se dan cuenta, el problema, como pues también hablamos con gástrico, es que esos estudios son muy contaminados porque analizan 2 y 3. Entonces, analizar 2 o 3, el doctor Sargent encontró que había un beneficio de disminución de muerte del 49%, lo cual era una cosa importante. Pero el QUASART, que fue el estudio más grande que se hizo en estadio 2, lo importante era que había un periodo libre de enfermedad mejor en aquellos pacientes que se les daba quimioterapia, que tenían todos esos factores de riesgo y que tenían inestabilidad microsatelital de baja probabilidad. Acá hay más estudios, pero esta es la curva del QUASART con el impacto. Quiero mostrarles allá abajo. 53% o sea, 47% de disminución de riesgo de muerte con una P muy significativa. Los pacientes que recibían quimioterapia, pues debíamos apuntarle a una quimioterapia que fuera altamente efectiva, y esa quimioterapia altamente efectiva definitivamente tenía que ser la combinación del 5-fluorouracil con el oxaliplatino, y se popularizó ya en ese momento los estudios CAPEOX y FOLFOX para disminuir el riesgo de la progresión y considerar en el estadio 2 de alto riesgo o inestabilidad microsatelital la monoterapia, ya sea con 5-fluorouracilo endovenoso o con capecitabina, y simplemente dejar a aquellos pacientes de más alto riesgo y con riesgo de recurrencia, por ejemplo el T4, el esquema FOLFOX en el estadio 2. Ahora viene esta pregunta: ¿qué es mejor, 3 meses o 6 meses? Y el estudio IDEA, que fue el estudio más grande que se pudo hacer, fueron 12 países en los Estados Unidos, fueron 12.834 pacientes, encontraron que esos pacientes podían sacrificar su impacto en las tasas finales de respuesta sobre la toxicidad. Y obviamente se hizo el estudio con la idea de disminuir los eventos adversos. Quiero llamar la atención que este estudio fue en pacientes con estadio 3, o sea con ganglios linfáticos positivos. Fueron 12.834 pacientes y 1.000 la tasa de respuesta. Ese es el periodo libre de la progresión. El periodo libre de la progresión fue exactamente igual en 3 meses versus 12 meses. Y por esta razón, más la comparación de la no inferioridad, utilizando los esquemas con T1, T3N1, con FOLFOX, con CAPOX, T4N2, con FOLFOX y con CAPOX, versus 3 meses, versus 6 meses, en todo demostró que no era inferior. O sea, por esa razón, el consenso en ese momento determinó que en aquellos pacientes que tenían T1, T3N1, pues la recomendación era darle 3 meses, sacrificando la toxicidad sobre el punto final de la duración del tratamiento. Y aquellos T4N2, pues la idea era determinar la tolerancia, hablar muy claro con el paciente, asegurar muy bien el riesgo de la recurrencia y de esta manera pues asegurarse de darle los 6 meses de FOLFOX o de CELOX. Esta es la recomendación final. Como les digo, T1 a T3N1 son el 60% de disminución a los 3 meses y el alto riesgo en la recomendación son los 6 meses. Esto se presentó en ASCO y ahí también se hizo una especie de votación, y el 70% de los médicos que ofrecían 6 meses de CELOX o 6 meses de FOLFOX
preferían utilizar los 6 meses en aquellos pacientes que tuvieran N2. O sea, más o menos 1 de cada 3 consideró que el Folfox y el Celox tenía una eficacia diferente si se daba 3 ciclos versus 6 ciclos. Por esa razón, pues no nos hemos podido poner de acuerdo sobre qué es lo ideal, y pues ahorita, si quieres, en la discusión con Mike podemos también, junto con todo el vademecum de preguntas que le tiene el doctor Vargas, pues de pronto poder concluir, a ver cuál es el punto de esto. ¿Para dónde vamos? Un poquito de abrebocas a lo que muy seguramente nos va a hablar Emilio a continuación. Es la parte de la inmunoterapia. La inmunoterapia pues vino para quedarse, y obviamente pues tenemos la conclusión de que hay varios TNMs en estos pacientes, y entre más carga mutacional tengan los pacientes, más beneficio hay de la terapia inmunológica. Por esa razón, fíjese, colon y recto es una de las causas que más alta tiene la carga mutacional. Los checkpoint inhibitors en estos pacientes todavía en el estadio 2 o 3 no están todavía investigados, pero hay unos estudios en los cuales se incluyó muchos pacientes con estadio 2, pero igual, este estudio, que es un estudio que es del doctor Korn, tiene un problema, y es que metió todos los pacientes en el estudio. O sea, hay estado 2, estado 3, estado 4. Entonces, aunque las curvas son buenas, como todos sabemos de la terapia inmunológica, no estamos todavía autorizados para utilizar terapia inmunológica en adyuvancia en los estadios tempranos del cáncer. Hay que determinar, y para allá es donde vamos, qué tipo de respuesta puede haber en estos pacientes con estadio 2, a los cuales pues se le está midiendo la carga mutacional y la expresión del PDL1. Entonces, estos pacientes podían beneficiarse, incluso este estudio podía orientarnos a nosotros a tomar la decisión de que si los pacientes tienen una alta carga mutacional y tienen una sobreexpresión del PDL1, de pronto no estamos autorizados para utilizar inmunoterapia en estos pacientes, pero sí para tomar la decisión de si es mejor darle 3 meses o 6 meses a los pacientes que tengan estas características. Eso todavía está en vía, pero obviamente esto está aprobado en una cantidad de tumores, y las cargas mutacionales también vienen con la intención de poder nosotros como clasificar adecuadamente los tumores, y de pronto movernos un poco en estos estadios fase 2 y fase 3, pues a tener estos datos de carga mutacional y de PDL1 para cuando el paciente que tenga metastásico, que es lo que nos va a hablar Emilio, ya tengamos las bases para tomar una decisión en estadio 4 si el paciente podría beneficiarse o no de la terapia inmunológica. Esos son todos los drogas que están aprobadas para tumores, Pembro, y viene esto, que es también una cosa que llegó para quedarse, que es la inestabilidad microsatelital. La inestabilidad microsatelital simplemente es la medición de unas proteínas de unos genes que tienen que ver con la replicación del DNA. Entonces, entre más alta la replicación del DNA, más probabilidad hay que la célula tenga un comportamiento más agresivo. Entonces, lo que hace es medir esta inestabilidad microsatelital en inmunohistoquímica en la patología, en el estadio 2. Si encontramos que es estable, pues no tenemos que ofrecer, si encontramos que es inestable o de alta probabilidad, tendríamos que hacerle estudios para ver si el paciente tiene o no tiene un síndrome genético, un Lynch o alguna cosa de esas. Si la inestabilidad microsatelital es de baja probabilidad, pues la indicación es darle 6 meses de capecitabine o de 5-fluoracilo al paciente como adyuvancia de tal. Los test que hay para esto, pues esto es fácil porque es inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica nos determina que si es de alta probabilidad, entonces ahí sí nos complicamos, porque entonces nos toca hacerle una secuenciación, nos toca medirle el PCR para ver dónde está la mutación y determinar qué tan frecuente puede ser la probabilidad de que este paciente tenga un síndrome de Lynch, un síndrome heredofamiliar. Esto es la comparación que existe entre el Foundation Medicine y el CARIS y el MATCH, que son diferentes formas de medir, y fíjense que colon siempre está dentro de uno de los primeros tumores que más manifiestan esa carga mutacional y la inestabilidad microsatelital. Pero tenemos que medirlo, y ya pues obviamente ya hay muchos centros que por derecha miden la inestabilidad microsatelital, incluso hasta en útero. No es necesario pedirle al patólogo que nos mida eso, sino de una vez lo están midiendo, y tenemos una herramienta muy válida para la toma de decisiones en el estadio 2.
Esto pues no voy a hablar mucho, que es la importancia de la inestabilidad microsatelital alta en el uso de la terapia inmunológica. Pues Emilio va a hablar muy bien de esto muy seguramente más adelante. Mensajes para la casa, pues primero la guía nos está indicando lo que estamos diciendo, y fíjense que la guía ya tiene que para el T1 a T3N1 escoger entre 3 y 6 meses, con una categoría 1, pero si es N2, pues hay que darle 6 meses de tratamiento. Esta es la guía del 2020 y no ha variado nada. Seguimos en lo mismo, cosa que doctor Carranza igual, hace seguido de T, no tenemos nada más que decirle. Entonces medir siempre en inestabilidad microsatelital, una baja probabilidad, quimio en estadio 2, en estadio 3 quimioterapia, inestabilidad alta, buscar neoantígenos y buscar el síndrome de Lynch. Eso es lo que quiero tenerle y algo de in memoriam. Gracias.